Esta es una exposición en la cual hemos venido trabajando ya hace unos años. El interés por Mondrian tenía que ver con el hecho de que un poco la genealogía del arte de este país está basada en Miró, en Picasso, en los años 40 en Dalí. Mondrian era importante, pero sin embargo la importancia, la significación, la relevancia que tuvo sobre todo en el arte latinoamericano de los años 40 y 50 es algo que de algún modo no habíamos estudiado, analizado, considerando que ese arte está representado en el museo, es muy importante para nosotros. ¿Qué les importaba a los latinoamericanos? Mondrian es la gran figura, esta idea de una abstracción, de un arte concreto, de un arte que sea material, que construya formas que formen parte del mundo, para ellos era fundamental, pero cuestionaban que Mondrian no hubiese sido capaz de romper el marco, de romper la moldura, de extenderse al espacio y por tanto extenderse a los cuerpos. La tesis de la exposición es que ese Mondrian no es real, en el sentido de que Mondrian trabajaba el espacio, a Mondrian le importaban los marcos, Mondrian rompía la moldura que pedía Ligia Clark. Mondrian iba modificando las obras en relación con las exposiciones que iba haciendo, y por otro lado era un artista que trabajaba en relación con el mundo, en relación con los demás. Entonces, a partir de esta hipótesis empezamos a elaborar la exposición. Entonces, la exposición vemos que hay una serie de salas individuales de Mondrian, donde se generan una serie de ambientes donde tratamos de reproducir una cierta idea de cómo él iba montando las obras, y estos ambientes se contrastan con espacios más colectivos, espacios donde fundamentalmente hay artistas vinculados a Die Stil, donde algunas de las ideas que bullían en la obra de Mondrian, el interés por la arquitectura, por el diseño, por el espacio, por el entorno, están ahí, y algunas de las ideas que él consideraba contradictorias, como la diagonal, como un determinado tipo de espacios. Y eso es la base de la exposición. Mondrian forma parte de todos estos momentos de las vanguardias históricas, donde hay una voluntad de transformar radicalmente el mundo, desde los diseños de ciudades hasta el diseño de un mueble o el diseño de una habitación, y al mismo tiempo por encontrar aquellos elementos esenciales que constituyen, digamos, el ser humano. Por otro lado, hay un interés muy temprano en Mondrian por la naturaleza, hay un interés por establecer una relación entre el ser humano y el entorno que es muy actual, que tiene que ver con muchos de los intereses, de las preocupaciones contemporáneas. Por consiguiente, Mondrian es una figura que refleja como pocas un momento determinado de la historia del arte moderno, refleja también cómo este momento fue de algún modo mal interpretado o limitado por una cierta visión modernista, en el sentido inglés del término, reducido en sus aspiraciones, en sus intenciones, y cómo esta obra posiblemente tiene hoy más sentido que nunca.